oriente, ¿a dónde irán los cantos más dolientes? Van a llorarle a un hombre guerrillero, el más bragado, más cabal y más valiente. Some people live for the fortune. Some people live just for the fame. Some people live for the power, yeah. La guerra civil en los Pirineos fue especialmente cruenta. Las condiciones climáticas y lo escarpado del terreno convirtieron las batallas en episodios épicos. Uno de los capítulos más significativos fue el conocido como la Bolsa de Bielsa. A mí no me cuesta mucho ponerme en la piel de las personas que protagonizaron la historia, las historias en plural, ¿no? Y hay un hecho que a mí me parece que es particularmente dramático y es el que ocurrió en la Bolsa de Bielsa, donde hay un grupo de militares, de milicianos, de gente que está combatiendo por la República, pero también población civil que viene huyendo y están copados por las tropas del general Franco. Fueron yendo hacia el Pirineo, se refugiaron en el Valle de Bielsa y quedaron allí pues, bastante acantonadas durante incluso varios meses. Pues solo les quedaba o rendirse, lo cual sabían que iba a ser bastante negativo, o organizar una escapada. Entonces se plantea por dónde pueden salir, y solamente pueden salir cruzando los Pirineos en unas condiciones muy penosas y adentrándose en otro país, en Francia. Pero para esto, claro, no tenían que producir ningún ruido, porque si no, pues fácilmente los iban a pillar justo en el paso este de la frontera. Entonces, a lo largo de toda una noche, pues fue pues eso, que no se les cayera una cazuela al suelo. Fue bastante penoso porque aquel había sido un año de unas nevadas tremendas y en el puerto queda una cantidad de nieve brutal. Se considera un ejercicio modélico de repliegue de un ejército. De hecho, se consiguió que miles de personas pudieran pasar al otro lado de los Pirineos y salvar la vida en esta contienda. Al frente de la unidad del ejército republicano que consiguió esta heroicidad estaba Antonio Beltrán Lesquinazau. Antonio Beltrán, el Lesquinazau, su vida es épica, es quedarse corto, decir que es épica. Su vida no da solamente para una película, se podría hacer tranquilamente una serie, pero además con buena cantidad de capítulos. Antonio Beltrán nació en Canfranc en 1897. Cuando todavía era un chavalico, sus padres lo enviaron a Estados Unidos, no tenía más que 14 años. Parece ser que era porque el chico ya desde niño pues, era bastante rebelde, así que a Estados Unidos que lo llevaron. Poco después, una vez que ya estaba allí en América, sin comerlo ni beberlo, lo encontramos aliado en el ejército de Pancho Villa para hacer la revolución en México. Este es el principio de una larga historia de viajes y de presencias en lugares casi mitológicos de la historia del siglo XX por parte de este personaje conocido por Lesquinazau. El Lesquinazau lo primero que hace es, en un momento determinado, desertar y se convierte en leñador en Canadá, ¿no? Es otra de sus profesiones extrañas, en una biografía salpicada de profesiones increíbles y distintas, ¿no? De Canadá, cuando Estados Unidos entra en guerra, la Primera Guerra Mundial, se alista y bueno, pues viene al frente francés en 1917. Allí combatió con Estados Unidos. Fue incluso condecorado, tampoco le iba aquella marcha, así que desertó y se volvió para su tierra. Y una vez allí, pues tiene, con otro amigo, con otro socio, poner en marcha una empresa de transportes, con unos camiones, y claro, era tan fácil que enseguida empezaron con el trapicheo del contrabando en la frontera.
Lo pillaron, tanto por Francia como por España andaban detrás de él, así que se fue a Argentina. Estando en Argentina, le llegó la comunicación que como había acabado la dictadura de Primo de Rivera, empezó la dicta blanda del general Balaguer, lo habían indultado, se volvió otra vez para Canfranc. Y enseguida empieza a ver que hay otros soñadores ahí en Jaca que están tramando proclamar la República. There's an answer if you reach into your soul, and the sorrow that you know will melt away. Cuando estalla la sublevación, él es un personaje importante de la sublevación, ¿no? Porque no hubo muchos civiles, ¿no? Aunque hubo 138 detenciones de civiles, realmente el apoyo directo fue de más de militares, ¿no? Entonces él fue uno de los pocos civiles, él llevó un camión, él estaba encargado en dirigir un poquito toda esa flota de camiones que de alguna forma pues, se fue perdiendo en el camino pues, porque la sublevación fue un fracaso, ¿no? Lo pillaron. A Galán y a García, como todos sabemos, los fusilaron, pero él, como era civil, lo metieron en la cárcel. Y mientras esperaba el juicio, tuvo la suerte de que llegó el 14 de abril. Y pues de estar condenado prácticamente a una condena además muy seria, pues a ser un héroe. Entonces lo recibieron en todos los sitios, pues vamos, era una primera figura de los republicanos. Lo destinaron precisamente como premio, me imagino. Estuvo en Canfranc como jefe de telégrafos hasta que, claro, llegó la guerra. En 1939, después de la Guerra Civil Española, consigue pasar a Francia y allí es internado en un campo de refugiados del cual sale y poco después se traslada a la Unión Soviética. Allí en Rusia fue también a la academia donde iban pues, todo el Estado Mayor de Rusia, de Stalin, pero cuando vio las maneras de Stalin, pues no era el comunismo que él había estado persiguiendo en sus épocas más jóvenes. Después vuelve de nuevo a Francia y en Toulouse forma parte de un círculo republicano en el exilio español, donde se rodea de numerosos anarquistas, lo cual le vale la expulsión del Partido Comunista, que no ve con buenos ojos esas compañías. Y en el año 56 consigue embarcarse para México. México acogió a más de 50.000 republicanos, siempre ha sido un país que nos ha querido mucho y bueno, pues la verdad es que él se sintió muy cómodo en México. Pero previamente viajó por distintos países, ¿no? Estuvo en Argentina, estuvo en Bolivia. Este personaje participó en casi todas las revoluciones que se dieron en el siglo XX. Yo creo que forma parte de un grupo de personas, de soñadores, de aventureros, de personas que en ese primer tercio del siglo XX empiezan a intuir que hay otra vida posible. Empiezan a descubrir los derechos de los trabajadores, empiezan a descubrir que la transmisión meramente hereditaria de la posición social pues es algo que ha perdido credibilidad, ¿no? Bueno, en los últimos tiempos quiso hacerle también un homenaje a su Canfranc natal y bueno, pues la finca donde vivió la llamó Rancho Canfranc.